cuenta de mis percepciones de mi lectura del libro de Luz Helena, Pliegos de Cordel. Entonces, pero antes quisiera citar un texto de Gabriel Said, de los demasiados libros, a propósito de la cultura como una conversación, de la edición como una conversación, y de la bondad que tiene traer un libro a este círculo íntimo, que es donde de verdad tiene fuerza y llega la palabra. La cultura es conversación, pero escribir, leer, editar, imprimir, distribuir, catalogar, reseñar, pueden ser leña al fuego de esa conversación, formas de animarla. Hasta se pudiera decir que publicar un libro es ponerlo en medio de una conversación, que organizar una editorial, una librería, una biblioteca o una lectura de una presentación de un libro es organizar una conversación. En tinta blanca escribe Luz Helena. En los años 80, esa otra década furiosa, el poeta hippie Enrique Orland solía publicar sus poemas en las carteleras de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, recién escritos y bien planchados. Después salía a gritar por los prados atestados de estudiantes, furioso de que no estallara el mundo de inmediato. Por esos años también mi amigo Jorge Mario Echeverry acostumbraba a adornar sus paredes, su armario o sus ventanas con los poemas que más le gustaban. Así conocí su poesía y la de otros poetas amables. Esto lo traigo a la memoria para presentar Pliegos de Cordel, el bello libro de Luz Helena, cuyo título señala la voluntad de que sus escritos estén tan bien a la mano, como pasaba con la literatura llamada de cordel y los romances de ciegos, de cuya existencia recién nos enteramos gracias a esta obra. Colgaban así los folletines de novelas policíacas, de noticias, y ahora nos contará Luz Helena de dónde viene el texto. La poesía es del que la necesita, decía el cartero de Neruda, que le había robado unos versos al chileno para enamorar a la belleza. Otros la roban del abismo para alejar a la muerte, para imprecar al tirano, para hacerle venias al silencio. Luz Helena no la roba, no necesita robarla. Luz Helena la escribe, y así nos trae el mundo entre sus manos y nos cambia la vida, con el alma en la palma de la mano, como ella cuenta que la cambió la escritura de Yasunari Kawabar. Entonces aquí pensamos que nos cuente un poco Luz Helena acerca de dónde viene el nombre y toda la idea del libro. Bueno, primero un saludo para todos y muy contenta de que estén aquí para acompañarnos, y pues obviamente agradecer muchísimo a los compañeros poetas de Respirando el Verano por hacer posible el libro. ¿Por qué se llama Pliegos de Cordel? Efectivamente, el libro, pues digamos que ha sido todo un proceso para llegar a concluir que podía llamarse así. Se llamó así a la literatura que se publicaba, como lo dice el nombre, en pliegos sueltos, ¿sí? Tal vez aquí está la representación. En pliegos sueltos, que era una literatura que tuvo su apogeo más o menos en los siglos XVIII y XIX, sobre todo en España, y se llamaba de manera peyorativa la literatura de cordel. Tenía la connotación de ser mala, ¿sí? De bajo perfil. ¿Y por qué? Porque se repartía y se vendía y se ponía en los sitios públicos, en las esquinas, en las plazas de mercado, en las calles. ¿Y por qué? ¿De dónde sale el nombre? Pues había pliegos que se imprimían sueltos y les anudaban un cordel. Entonces, al modo como de libros, imitando un poco lo que eran los libros, pero lo importante, lo que me parece clave, la idea, la esencia de lo que es la literatura de cordel, es que
llegaba a todos, ¿sí? Y sobre todo que llegaba como a un público excluido de las élites cultas, de donde se publicaban los libros, de la impresora, pues como tal, de las grandes casas que en ese momento existirían para publicar los libros. La gente no tenía acceso a eso y entonces era una forma alternativa que me parece muy linda de difundir. ¿Qué se difundía? Pues sí, tal vez era mala literatura, dice que eran coplas, que eran sobre todo cosas anónimas, eran historias de bandidos, eran sucesos cualquiera que se estaban contando en esos pliegos, pero además otra característica que me parece muy importante es que es una mixtura de géneros también. Es decir, así como estaban las coplas y la poesía, los versos de amor, también estaba la historia del bandido, la novela, sobre algún suceso, digamos, local. Y también estaba la idea de los ciegos, que se llamó también la literatura así como las coplas de ciegos, porque los ciegos aprendían de memoria algunos de sus poemas, iban de pueblo en pueblo, pues contándola, diciéndola o cantándola con su guitarra. Entonces, la idea que más me gustó, que llegara a todos, ¿sí? Que fuera de libre circulación, y dos, que fuera una mixtura de géneros, una combinación, una variación de géneros. ¿Y por qué para mi libro? Cuando me piden que haga la rectificación de los textos, que no solamente incluyan poesía, sino también prosa, empecé como a buscar textos de diferentes momentos, de diferentes épocas, escritos con diferentes intenciones sobre distintos temas, algunos ensayos, algunas reseñas sobre autores o sobre obras literarias que me gustan, que me conmueven, sobre las cuales quería escribir, y también unas crónicas que incluí. Esa variación y esa mixtura también me hizo pensar que el nombre del pliego de Cordel era perfecto para poderlo reunir con ese nombre. Además, queriendo un poco rescatar la idea de esa literatura, ¿sí? Como traer la colación aquí y ahora, de otra manera quizá, y también solamente una cosita que añado respecto al hecho de que Respirando en Verano justamente quiere eso, una mixtura de textos de diferentes géneros, no solamente de poesía. Y entonces me parece que es un nombre que cae muy bien en este momento para esta colección. ¿Y para qué leer y para qué escribir?, se preguntaba Gabriel Said, abismado ante los demasiados libros y la experiencia de la finitud que nos reclama y nos pierde. Y se contestaba que la medida de la lectura no debe ser el número de libros leídos, sino en el estado en que nos dejan. La poesía cambia la vida del que la lee, afirma Luz Helena, porque transforma el modo de mirar, de percibir, de leer y de escribir. Y si el poema es espejo, el lector también es un poeta, que organiza con los ojos el sentido de la flor o de la herida. La poesía no como artefacto formal o como intención estética, sino como alma, como mirada, como fuerza, es inmanente a toda su obra, aclara Luz Helena, a propósito de la del escritor japonés Kawabata. Y acá se halla una ventana a su propia poesía, que abjura de toda racionalidad mimética de las palabras que se designan como objetivas o externas y a las que se confiere el monopolio de la verdad. Como si el habla humana emanara del logos divino, señalaba George Steiner, por una suerte de concordancia ontológica entre el signo y su sentido. Ante este mundo logocrático, con un poema más, no más se salva el mundo, y con un libro la semana. Por eso en este basurero de la muerte atesoramos poemas, que están en lugar de privilegio en nuestras bibliotecas, y los libros de Luz Helena comparten sitial con los de Luis Cardosa y Aragón, con todos los Pessoas, con Olga Orozco y Alejandro, y por los mismos motivos, pues cosas como esas nos cierran las puertas del infierno. Acá hago un paréntesis para aclarar que este texto está construido con muchas citas de la lectura de Luz Helena, que no me gusta el gesto ese horrible, entonces ustedes ya, y cuando se trata de otros autores ahí voy soltando yo, parafraseando textos.
Este párrafo está escrito pensando en acercarse a algo a la idea de la poesía y del para qué la escritura, y lo que yo percibí en Luz Helena, pero la idea es que ella nos cuente un poco en sus palabras su idea de la poesía y un poco acá cómo está. Pues bueno, tal vez en uno de los ensayos que están incluidos, sobre la obra de Ida Vitale, es donde más como que me aventuro a hacer esa reflexión sobre la visión de la poesía, que no es fácil de asir, porque ya nombrarla y ya querer establecer normas o reglas ya la dañan, ¿cierto? Pero bueno, es un ejercicio como reflexivo y sobre lo que considero yo cuál es el papel de la poesía. Quiero partir un poco de un énfasis, y es que la poesía no tiene una función, ¿no? O sea, la poesía no tiene ningún encargo funcional, es decir, no sirve para nada en la medida en que no está hecha ni está escrita para lograr cosas, y menos para cambiar el mundo, ¿sí? Eso lo hemos repetido todos. Pero a mí me parece también que, a pesar de que eso es cierto, creo que hay una paradoja poética también en eso, porque si la poesía logra ver cosas que normalmente no vemos, si la poesía cuando nombra, cuando dice y cuenta, está generando un universo simbólico y está generando otra visión del mundo, está fundando realidades que para mí son tan válidas como la otra realidad, verdades que podemos llamar subjetivas, psíquicas, sensitivas, interpretativas, y finalmente pues verdades psicológicas sobre la vida, sobre el mundo, sobre las cosas que ocurren. Entonces si al nombrar las cosas, estas se transforman y empezamos a ver lo que no veíamos, de esa manera, creo yo, también estamos cambiando cosas, ¿sí? No sé si el mundo, pero por lo menos el mundo interior, o el mundo en cuanto a la forma como lo asimilamos. Si el mundo fuera solamente lo que vemos con los ojos, sería muy triste, muy pobre, ¿sí? El mundo es todo aquello que llevamos adentro y que interpretamos. Y cuando, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez lo dice, yo lo nombro acá en el de Ida Vitale, dice: el poeta es como ese Dios que nombra, y a medida que nombra va fundando y va dándole vida a las cosas. Es como si necesitáramos de otros ojos distintos a estos para ver, para ser capaces de entender otras cosas. Eso lo logra la poesía, y en esa medida está modificando. Quizá es un mundo que normalmente nos pasa por el lado y no nos damos cuenta, y que la poesía logra que uno ponga los ojos ahí. Es como si necesitáramos ojos distintos a estos, y que eso solamente lo da la poesía, y en esa medida yo digo, la poesía está completando el mundo, ¿sí? No es que ni siquiera que lo transforme, es que lo completa, porque nos da un universo simbólico que no teníamos. No sé, a propósito de esto, recuerdo un poema muy bello de Wisława Szymborska que se llama La cortesía de los ciegos, que de pronto con ese poema quiero como mostrar un poco lo que estoy diciendo. Ella nos cuenta en ese poema que está leyéndole poemas a los ciegos, y que a medida que va leyendo sus poemas se va dando cuenta que lo que está nombrando en el poema son cosas que los ciegos no pueden ver. Está hablando de paisajes, de colores, de universos que son, digamos, que invisibles para los ciegos. Entonces dice cómo se empieza a sentir mal y no sabe qué hacer, se siente muy mal. Cuando termina la lectura, dice, y así termina el poema, dice: pero grande es la cortesía de los ciegos. Ellos escuchan, ríen, aplauden, y algunos se acercan para pedirle un autógrafo con el libro al revés, un autógrafo invisible para él. Es decir, todo aquel mundo que uno no logra ver, que tal vez ellos sí pueden ver con otros ojos, eso es lo que yo pienso que la poesía representa.
pero la poesía es también exorcismo, decía Michaud. Los poetas son amanuenses de la muerte, digo yo. Parafraseando de nuevo al crítico parisino, se trata de una intimidad definitiva que mantienen la poesía y la fatalidad, siempre acechando a la obra con celos amorosos. Una intimidad muy peligrosa para el poeta que le permite al arte desafiar el olvido, insiste Steiner. Y esta cercanía de la poesía con la muerte la revive el lector de Luz Helena en las semblanzas de sus muertos que integran pliegos de cordel. Cuarta entrega de la colección Respirando el Verano, editada por Domingo Atrasado. Así, en Ni temprano ni tarde para nada, nos trae de nuevo esa sonrisa triste que recordamos quienes conocimos al poeta Alberto Rodríguez Tosca. Y en Yo arriba en el infierno, último texto del libro, salta una deuda con el amigo de adolescencia asesinado. Acá la muerte queda retratada en una sola imagen, muy bella y poderosa, en la que vemos cómo escapan la alegría junto con los ideales por la flor roja que le pintó el fogonazo en la espalda. A propósito del poder evocador de la metáfora, esta me trajo a la cabeza el diario de guerra de René Char, titulado Hojas de himnos, donde cuenta que cayó con su paracaídas y tuvo suerte de que su cabeza no quedara hecha una maceta de geranios. Y a los que todavía preguntan para qué la poesía, Luz Helena les habla de resistencias interiores que cuestionan la racionalidad que arrasa con el individuo. Un grito del ser, grita ella misma, a solas con sus muertos y su lápiz. Este texto se quería llamar La amanuense de la muerte, pero eso la aterró. Entonces, después quedó con el título que le puse en tinta blanca, escribe Luz Helena, y es que estaba esa conversación que tuvimos acerca del poeta como amanuense de la muerte, que es un verso que yo escribí a propósito de un libro sobre la muerte de mi madre, unos poemas que escribí en la muerte de mi madre, donde yo sentí que yo estaba siendo el amanuense de la muerte y de los suicidas. Entonces ese tema es el otro que queríamos conversar, no, escuchar acerca de eso. Bueno, sí, cuando me dijo que amanuense de la muerte, yo no entendí. Y yo dije, no, pues yo no quiero concederle tanto a la muerte para no empezar a hacer su amanuense o a transcribir, pero yo entiendo la idea de Francisco con el tema. También lo que pienso es que la muerte, la poesía y la literatura en general, la poesía combaten la muerte, ¿sí? ¿De qué manera pienso que combaten? Si sigo con la idea de aquel universo simbólico, si sigo con la idea de elaborar el mundo a través de otras formas de verlo, a través de las metáforas o a través de una sensibilidad que necesitamos tener, que cada vez nos hace más falta, ¿sí? En esa medida las cosas no pueden estar muertas y las personas, los personajes tienen que estar vivos siempre, permanentemente, a través de la poesía. Entonces es como lograr que eso que ocurrió en el pasado siga estando vivo ahora y vuelva a ocurrir, pero de otro modo. Es decir, yo puedo cambiar el final o puedo cambiar las circunstancias si logro ser verosímil, si logro fundar otra forma de entender lo que pasó. En el caso de los muertos, pues se trata un poco de no solo de hacer un retrato de ellos, sino de pasarlos por el universo de la sensibilidad y mostrar cosas de ellos que no vimos. En el caso de Alberto Rodríguez Tosca, por ejemplo, cuando me pidieron que escribiera algo sobre cómo lo había conocido, hice una semblanza de él, estuve pensando y nunca recordé cuándo había sido la primera vez que lo vi. Siempre se me confundían los momentos en los que había compartido con él.
Sé que cuando se fue o cuando murió quedaron muchas cosas inconclusas, y cuando fui a escribir el texto sentí como la angustia de no haber concluido, de no haberle dicho, de no haber hablado con él ciertas cosas, y sobre todo de no haberlo conocido como lo hubiera querido conocer. Entonces lo que hice fue que me fui de cabeza a leer su poesía y empecé a conocerlo como nunca lo había conocido, y en ese momento tuve muchas ganas de hablar con él, pero como ya no estaba, entonces en la crónica lo que hago es recoger y mezclar la ficción con la realidad y empezar a construir una relación que para mí ya es cierta, ya es verdadera. No importa que de esto fue cierto que no, para mí ya es una realidad que está ahí en el libro. De esa manera, por eso decía, no creo que yo quiera concederle a la muerte en la medida de que la voy a transcribir y la voy a respetar, sino es lo contrario, es cómo hago para acabar con la muerte y para conseguir que esas cosas sigan viviendo. Porque también pues en el libro de poemas, del cual aquí hay un extracto que es el de Eco de la Sombra, el último libro de poemas, aquí hay algunos nomás, yo igual recogí, hice como un inventario de objetos, de cosas que aparentemente estaban perdidas, de cosas olvidadas, de espacios y de historias que pronto estaban llenas de polvo que nadie recordaba, y quise volverlas, comunicarlas, contarlas a través de la poesía para que volvieran a estar y para ver en esos objetos las cosas que no vimos y las cosas que normalmente no podemos ver con los ojos que tenemos acá. Entonces, de esa manera, si esos objetos pueden seguir vigentes, ¿sí? Y esos objetos pueden seguir contando cosas. Igual los personajes que ya no están siguen diciéndonos y siguen estando aquí con nosotros. De esa manera, pues pienso que estamos combatiendo la muerte. No sé si estoy siendo muy absurda o lógica. Bueno, voy a leer algo, no sé si leamos algunos poemas. Pesada, heroica, honda y escandalosa, como un animal octogenario, la carretilla irrumpe en el recuerdo con su carga de arena, relatos y cemento. Quien escuchó su rueda trepidante supo de su temple y diligencia. Transitaba sin pausa, lenta de ida, oronda en el regreso. La pala siempre fue su azote, pero su aguante es legendario. No se arredra con nada, solo el tiempo la ha puesto a temblar. La pátina carcomió su esqueleto y lleva medio siglo estacionada. ¿A dónde irá cuando reinicie su trajín, socavada, raspando la tierra con su herrumbre, expatriada, vacía y sin retorno? ¿A dónde va, arcaica, sucia de abandono, sin brazos ni alegatos que la salven? Solamente puede llegar aquí. Viene a cargarse de adjetivos, para luego volcarlos contra el tiempo. Es su modo de perdurar. El mar llega hasta la esquina de la casa y la piel toma el color imposible del sol. El agua penetra un abismo y mis ojos zozobran. El caracol que trancaba la puerta se ha dejado arrastrar. Allá va el susurro que solíamos retener en la oreja. Puedo dibujar la esquina de la infancia en la oscuridad sin errar un ángulo, una ventana. Siempre estuvo muy lejos del mar, pero hoy el oleaje está allí, calando todo con su lengua de arena. Esa esquina por la que todavía corro a comprar el pan es el sueño que orada en el sueño, después de tantos años de escepticismo. Madre, hoy no he encontrado pan, traigo un enjambre de algas en mis dedos.
Al esculcar los cajones hallamos prendedores, corta uñas, frascos con retazos y encajes, oraciones con ángeles famélicos junto a las pomadas, linternas, el remedio para la tos, mantas, bisutería, la loción para las picaduras, boletas de rifas sin fecha, monedas, botones, tiquetes de viajes, caracolas robadas a una playa, piedras de quién sabe qué caminos, velas de cumpleaños con pábilos quemados, recortes de periódicos, anécdotas, montañas de fotografías, el pequeño ataúd, destornilladores, puntillas, estampas de santos, su olor impregnado en todos los vestidos, costureros, botiquines, guirnaldas, libretas escolares, diplomas desteñidos, rezagos de perfumes, antiguos telegramas, sufragios y tarjetas. Alguien lamenta o celebra, doña Balbina, el compadre, bella caligrafía, calendarios con apostillas, billetes en desuso, baterías sin carga, el ángel de la guarda, ocioso, metido en las agendas, donde se oyen canciones, recetas, chistes, proverbios, trazos, instrucciones para vivir. Esas letras azules pisadas en el tiempo. El inventario no cabe en el poema, se desborda, se atora, corroe, anuncia el incendio. Estas cosas que somos retumban y su eco permanece. Estas cosas que somos. Y allí, en medio de tanto cachivache, estaba el rizo del hijo mayor, sus bucles dorados todavía, atesorando una antigua luz, hechos un ovillo, como un nido que se empolla a sí mismo. Y su primer vestido, diminuto, lejano azul con flores amarillas, en el que apenas caben las manos. El tiempo derramado, detenido en el cajón. ¿Qué hacer con estos vestigios? Huérfanos de memoria son apenas despojos. Gente loca, dirán los recolectores de basura, y caerán al fondo del chiquero, confundidos con la inmundicia del día, como el bagazo del amor. No veremos su último brillo. También reviven sus poemas a esos seres de la casa que dejan de ser cosas y exhiben la carga de humanidad que portan por su uso y su presencia. El martillo, la gata, las piedras que se guardan, seres de la muerte que la poeta no deja morir, pues aún viven en el tiempo derramado, detenido en el cajón, en esa esquina de la infancia que ella nos dibuja sin errar un ángulo, una ventana. Y no yerra, pues la suya es una escritura cristalina que se disfruta leer y que evoca otras lecturas, otras voces. Ella lo dice mejor: una sensación muy frecuente que tiene cualquier lector serio de literatura es percibir que la lectura que está haciendo no es nueva, que antes ya ha leído algo semejante, una atmósfera, un diálogo, un giro de la narración. Lo remiten a otra historia, a otra obra, quizá olvidada, que el nuevo texto despierta y pone en evidencia de una manera mágica. Cierro con cita. Y es que con las prosas que trae Pliego de Cordel, a mí se me vino a la cabeza la misma sensación de disfrute al leer a Zoraida Peguero, otra escritora que sigo y admiro. En tinta blanca escribe Luz Helena sobre este mundo oscuro, para que queden claras sus palabras si un día amanece en este abismo. La experiencia estética de la lectura, habíamos pensado conversar sobre eso, porque yo le participaba esa sensación que traté de transmitir aquí en este último párrafo, en la que están dos cosas se conjugan. Una, el placer de un texto bien escrito,
y de ese mundo que nos trae cristalino y nos evoca, nos mueve y nos señala, nos muestra un mundo que solo el poeta muestra. Entonces ese era como el tema que quisiéramos y ya para que después nos dieran las cosas. Pues no sé si queremos conversar todos aquí, alguien quiere decir, para que no sea solo de aquí para allá. Es difícil leer lo que son fragmentos de textos en prosa, pero pues voy a intentar leer un trozo del texto de Alberto Rodríguez Tosca. Solamente el final, a propósito de aquello que contaba sobre que realmente no recordé nunca en qué momento lo había conocido. Es inútil recordar cuando lo vi por primera vez. ¿Qué más da si fue en La Habana, en las Torres Blancas, en la Candelaria o en cualquier cuchitril? Tampoco importa aquel último encuentro de moros y cristianos con el olor del ajo y el tufo del mojito. No había forma de saber que nos iríamos deshaciendo después de las últimas palabras, que no habría otro momento para el abrazo, que el tiempo nos enterraba su puñal de nunca más. Sí, lo conocí mucho tiempo después. Ahora, cuando caigo de bruces y me pongo a escarbar, a otear entre sus versos, ahora empiezo a conocerlo de verdad. Hoy que está aquí de alma abierta y se asoma por esos ojos en donde todavía arde la noche y habla con esa fuerza que llevan sus palabras al chocar en la conciencia, en la inmortalidad del miedo. Cito, en la rueda dentada de la repetición, es otro verso de él. En los días que se suceden unos a otros, idénticos, vuelvo a encontrarlo en cada esquina. Y si nos conocimos, ya no cuentan ni el lugar ni las circunstancias, porque nada de lo que escribes es real, dice él en un verso. Y algo más, el tiempo no puede ser la excusa para la renuncia o la prisa, para el remordimiento o el olvido. Alberto Rodríguez Tosca y su sombra me dicen que no es ni temprano ni tarde para nada. En el último texto, yo arriba en el infierno, a mí me pasó que se me movió todo porque es y en general toda la parte, el comienzo del texto es una rememoración de momentos que yo no viví pero que conocí de primera mano, y es cuando llegan los militares a hacer allanamientos y cuando se llevan al preso y el preso lo torturan y después llega a la cárcel y en la cárcel siente alivio de no estar en la caballeriza. Ese texto lo mueve a los que sabemos qué pasó. Estamos en los años 80. Este texto es conmovedor y remueve mucho y es muy preciso, es muy exacto. A mí me gustaría que les digas que sea este primer párrafo. El texto tiene un epígrafe de Alberto Pineda Vanegas, que era mi amigo, y dice: yo arriba en el infierno, este infierno es raro, en vez de abajo, en lo profundo, es arriba, bien arriba. Jueves 23 de enero de 1986. Ellos irrumpen de madrugada en la casa que dormita en silencio, a la hora en que las ratas roben su mejor bocado de sombras y papel. Él sueña con pasos de agua, con una roca a punto de estallar. Una voz de tono bajo y firme lo hace saltar del lecho. Buenas noches, señora. Perdone la molestia. Esto es un allanamiento. Ya está sobre las tejas rojas, junto a la camada de los ratones que hace meses construyeron su guarida al abrigo de la luna y que ahora se ven forzados a desperdigarse sin ton ni son. Por un instante sus ojos se encuentran con los de un ratoncito asustado que antes de pasarle por entre las piernas lo mira con terror. Una teja se ha roto y unas manos lo sujetan con violencia.
Ahora envidia la maestría de los roedores en su estampida. Mientras un hombre lo doblega, el otro lo invita a bajar para asistir a la fiesta de su humillación. Cartas de amor, letras de canciones, el dulce cuerpo de la flauta, los libros de filosofía, los teoremas, los planos de electricidad, la caja de herramientas, todo está bajo sospecha. Evita los ojos de la madre y de los hermanos que ya están en la sala como recién entrando a una pesadilla. Con las manos maniatadas, el frío de la calle le hiere la cara. Es un amanecer brutal, piensa. Arriba del camión se abre el infierno. Las voces pausadas se transforman en rugidos. Siente que ha llegado el fin. Solo el comienzo. Ese es un buen abrebocas. Y nada, pues quisiéramos que dijeran. Sí. Escuchando de Elena, dice que se escribe poesía no para cambiar el mundo. Yo creo que no se tenga la intención o no se tenga la intención, si la poesía es testimonio y permite que alguien se indigne, eso ya cumple su papel, ¿no? Pues digamos que nosotros no queremos ser los salvadores, pero tampoco se puede dejar a un lado, se puede dejar toda la vida, la tragedia que se está viviendo y decir, no, pues, yo escribo poesía para cambiar el mundo, cuando casi que es obligado, consciente e inconscientemente es obligado que seamos testigos, y al ser testigos pues somos testimonio de lo que sucede en este país, por ejemplo, tan trágico y tan rico en tragedias, ¿no? Y la poesía, con solo nombrar esa tragedia que estamos viviendo, en donde se elogian las masacres, en donde se nos hacen íconos, los allanamientos, las torturas. Escribir poesía, yo creo que sí es tratar de cambiar esa tragedia. Sí, yo estoy convencida de eso cuando decía que es una paradoja poética. No pretende cambiar nada porque esa no es su decisión y su papel, pero prácticamente la cambia. Cuando miramos las cosas de otra manera, cuando sentimos, y pues esas son otras realidades también importantes. Y la postura, lo que usted dice, la posición frente a las cosas, de pronto la transforma uno en verso, un poema, o algo que lo estremece, que lo conmueve. Porque además también ahí entra el papel del lector, ¿no? Que no es solo el que escribe. Porque creo que esa es una idea muy poderosa, no solo para el que escribe, sino para el que lee. Porque el lector además pone ahí todo su universo también cuando se encuentra con el texto y entabla ese diálogo con el autor, y de esa manera se van transformando cosas, de alguna manera se tiene que mover el mundo, ¿cierto? Así sea simbólicamente, pero se mueve. Por eso es tan linda la idea de Gabriel Said de lo que importa no es cuántos libros leamos, sino cómo nos dejan, el estado en que nos dejan. Y por lo menos, y cuando yo digo que, a propósito, si alguien recuerda de quién es este verso, de cosas como esas cierran las puertas del invierno, que me cuente, porque yo no, ese me lo tenía en la cabeza, pero bueno, quien lo escribió, recuerdo que se refería no a un poema, no a un texto, sino a algo hermoso. Pero voy a que cuando leemos el texto de Luz Helena, o para citar de nuevo a Zoraida Peguero, cuando leemos poemas de los amigos o de las poetas que queremos mucho, tenemos una voz que, o por lo menos a mí, que nos toca, y la idea es que hay una cuerda que vibra, y aprendemos a ver distinto, vemos, o sea, por eso quería traer la metáfora de la flor roja, que es el disparo que le dejan en la espalda
al amigo asesinado, porque la crónica roja, de Lámpara, etcétera, no lo dice así, y la experiencia estética del dolor, digámoslo así, también nos conmueve y nos hace más sensibles con el mundo, con el dolor del otro. En ese sentido también o sea, se mueven cosas con la poesía. ¿Sí? No es lo que tú dices no es una experiencia puramente estética, sino, o sea, es más que eso, ¿no? Entonces, sí, bueno, ahí pues son cinco prosas que todas estas yo no sabía cómo nombrarlas, si prosas, textos, para no ser tan técnico, porque eso suena a Roland Barthes, ¿no? Suena como, pero pues sí, son crónicas, semblanzas. Hay un texto lindísimo acerca de todo, cómo vives tú la poesía de Ida Vitale, ese acto de sentarse a escribir sobre otro poeta y escribirlo por tu gusto, supongo yo, ¿no? Que lo escribiste para también aclararte cosas. Por eso yo te decía que, y les cuento que o sea, todo lo que está escrito ahí que para presentarte son tus palabras. Ahí está tu idea, bueno, ahí aparecen dos cosas mías, pero es traer toda tu percepción por ejemplo, de Kafka, en el texto sobre Kafka, que coteja con los personajes de Melville, ¿no? Entonces hay ahí también un acercamiento a la literatura y qué hace esa literatura con nosotros, ¿no? O sea, cómo nos toca, ¿no? Sí, y los poemas de la primera parte, pues quienes hemos leído tus textos, pues sí, son los del último libro, todos, ¿no? ¿Vienen de Eco de Sombras o hay algunos nuevos? ¿Hay algunos? Pero están ahí en esa línea pues de todo el momento en el que escribiste Eco de Sombras, la mayoría hubo unas muertes, ¿no? Y la muerte también de la casa, ¿no? El desmantelamiento de la casa, y por eso está aquí revivido Yo creo que es uno de los poemas no son de este libro, sino bueno, sí, algunos son de este libro. Pues yo traté de hacer como alguna selección sin mucho criterio, simplemente como de poemas de diferentes momentos, y yo voy a leer algunos de esos también. Este es el de la aguja. Cuando lo liberaron, el teniente escondía entre sus botas los bordados que había hecho durante 5.141 días, con esos hilos rasgados con parsimonia, a inútiles prendas donde dormían los colores. La aguja invicta iba, venía, taladraba la noche y penetraba silenciosa cada agujero en la memoria. La gloria punzante de su libro, su tensa caligrafía, si cabe el artilugio de bordar los pensamientos. La angustia de ser hilo y estar a punto de romperse. El teniente perdió su boca, hundió sus ojos en la tierra, fue rana, tapir, 100 pies, chamizo, cadena. Solo la aguja compuso las palabras, tejió el tiempo vencido, el remoto, el sueño. Solo la aguja como única dueña de sus manos. Allí, entre sus botas, ahora en libertad, pensó y no lo dijo, guardaba el miedo de perder una aguja. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo gritarlo? Su más noble arma en la batalla. Voy a leer el último que imprimió Madrid. Los idos. Y de repente todos se han ido, como en el poema de Vallejo. Han sabido irse, que es su forma de perdurar. Tenían reservado su mejor traje, su tiempo desparramado sobre la cama. Las ganas de partir se les salían por los ojos. Su cuerpo estacionado y ellos tan lejos, siempre añorando otro lugar y otro y otro. Desesperados de estar
esquivos de sed. Irse de todos modos era la consigna, huir su mejor verbo. Verlos despedirse en los aeropuertos donde se les rompen las maletas, un retrato enorme, el olor que se destiñe, imposible de embalar la memoria. Una nueva vida, como si hubiera nueva, como si no se siguiera gastando la inocencia. Otro sabor en la boca para extrañar, lugar de apariciones, su cabeza. No volverán nunca los partidos, los rotos, los llorados. A veces no los recordamos. ¿Quieres mostrar? Pues, ¿quieres decir algo? Si pueden ver el del martillo, por favor. ¿El del martillo? Y ese martillo, ¿por qué calla? ¿Dónde ha dejado su brío? El afán de penetrar las paredes, lo frágil, lo blando, la conciencia. Tanto ímpetu y alarde, tanta demostración de fuerza han hecho de él un réprobo, corroído azote que cae. No hay mano que lo abrace. Expande sus orejas y no encuentra clavos ni muros, dedos ni fuerza para ajustar el placer desvencijado. Los días quebrados en el infinito fluir del pensamiento. Parece reír el agujero del que no cuelga nada. Quieto el martillo, sin oficio, siente cómo le pesa la cabeza. Igual que aquellos déspotas, tendrá el juicio final del parén. El último poema. Sí. ¿Cuál es? ¿Confesión? Sí, creo que sí. Si te dijera que te regalo el verde que crece a mi espalda, que te doy ese color de humo detenido del cielo, si te contara que ahora mismo te daría ese brillo perdido del día, esa manera de irse sin que nadie haya visto su llegada, si te dijera que hoy no pude estrenar la voz, que toda se me fue para el fondo sin fondo del adentro, si te contara que hoy ha sido un día perdido porque no estabas tú, tal vez me creerías.